arrepentirás. Hay dos momentos que hay que escuchar y los dos se los vamos a poner en sus pantallas. Al lado izquierdo de su pantalla ustedes van a ver qué fue lo que dijo Monseñor José Fuentes en declaraciones al diario Página 7. Al lado derecho de su pantalla, en cuanto termine lo que dice en el lado izquierdo, ustedes van a ver a Monseñor José Fuentes en una declaración ya de la conferencia episcopal desmintiendo el tema de aborto y excomunión. Dos momentos, ustedes lo escuchan, ustedes hacen su juicio. No hay que convencer. Nosotros no, los católicos no predicamos la excomunión, los católicos predicamos el perdón, ¿no? La buena noticia es el perdón de Dios, y lo grande es eso, no es la excomunión. Ahora bien, efectivamente, la persona que aborta, la persona que anima a otra a abortar, así como todos los relacionados con el mundo de la salud, ¿no? Que digamos que participan en un aborto, e incluso los legisladores que legislan a favor del aborto, ¿va? Cometen un pecado ante Dios, porque digamos se convierten ellos en dueños de la vida, ¿no? Y el único dueño de la vida para nosotros es Dios. Ese pecado se llama excomunión, es decir, no estoy en comunión y por tanto no puedo comer la hostia, no puedo comer el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, ¿ya? Ahora bien, ese es un pecado imperdonable. Lo que estamos escuchando, el titular. Vamos a parar un segundo, por favor. Lo que estamos escuchando es la primera parte, el lado izquierdo, es una grabación. Es el mismo Monseñor José Fuentes. Lo que han escuchado hasta ahora es la declaración para el diario Página 7. Lo que viene ahora es lo que ya dice hoy Monseñor José Fuentes a propósito de la portada que ya les mostramos a ustedes y que dice que la Iglesia excomulga a 4 ministros ante su postura ante el aborto. Escuchamos por favor lo que dijo hoy. Desmiente el titular publicado en la fecha por el periódico Página 7, que da cuenta de una supuesta excomunión para autoridades gubernamentales. Al mismo tiempo lamenta la confusión, polémica o malestar innecesarios que esta información errónea ha podido provocar en la opinión pública nacional e internacional, creando una polémica entre Iglesia y Gobierno que parece ser armada por el medio de comunicación. La información difundida por el periódico Página 7 en el titular publicado en el día de hoy es errónea y no corresponde a la realidad del pensamiento y declaraciones de los pastores de la Iglesia en Bolivia. Muy bien, el tema generó muchísima polémica. Comenzamos, por favor, con don Juan León, de la Asociación Nacional de la Prensa, para preguntarle su criterio. ¿Ha habido un error en la información? ¿No ha habido error en la información? ¿Lo dijo la Iglesia? ¿Cuál es el criterio suyo? Mire, yo creo que si la conferencia episcopal dice que no se excomulgó a los obispos, a los ministros, es cierto, porque la conferencia episcopal es la máxima autoridad de la Iglesia Católica en nuestro país. Ahora, si uno escucha la declaración de Monseñor Fuentes, hecha al diario Página 7, y escucha el comunicado formal de la conferencia, creo que todo se debe a una falsa o una errónea interpretación de lo que dijo Monseñor Fuentes en la declaración al diario. Yo tengo entendido de que el sentido es de que si uno incurre en el aborto, si uno se produce el aborto, todas las personas involucradas en el aborto, incluida la persona que aborta, cometen un pecado de excomunión. En este caso, aparentemente no se ha juzgado nada, no se ha definido nada, no ha habido una resolución que seguramente es necesaria de parte de la jerarquía católica para que una persona sea excomulgada. Una cosa es cometer el pecado de excomunión y otra cosa es ser excomulgado. Muy bien. ¿Qué dice el padre Guillermo Siles, por favor?
Bueno, yo creo que el periódico efectivamente ha hecho una mala interpretación y ya lo da la sentencia. Creo que ha sido un titular manipulado, porque creo que desde hace días el periódico Página 7 está direccionando esta política por intereses que habría que investigarlos, ¿no? Porque hay relaciones de familia de parte de la persona que está a la cabeza del abogado que es patrocinador, por ejemplo, ¿no? Que tiene parentesco con el director, y habría que ver qué relación tiene efectivamente, porque... ¿Qué relación, por favor, si lo puede explicar? Bueno, es el cuñado del director, es el cuñado del director. ¿Quién es el cuñado del director? El señor Quiroga, que es el abogado patrocinador de llevar este tema jurídico. Y además que dice que no ha recibido dinero, pero sí hay una fundación de Estados Unidos que ha financiado esto y desde hace tiempo les financia. Además, este abogado es conocido en la ciudad de La Paz, pero él ha desmentido varias de sus cosas, pero en la fundación ellos están de acuerdo, están promoviendo el aborto, están liderando la opinión pública. Además, te digo una cosa, Jimena, ha habido una reunión de ONGs en Bolivia para ver la posición sobre el tema del aborto y de llevar este tema hacia el tribunal. Muchas ONGs se han opuesto, han rechazado, no han estado de acuerdo. Y ellos lo han llevado adelante. ¿Por qué? Porque hay intereses muy particulares. Y el periódico, no sé, por eso hay una relación de parentesco, pero no sé si eso lo influye. En los últimos días yo he hecho un seguimiento sobre el tema y efectivamente desde la dirección se nota un querer inducir a la opinión pública a la aprobación de este tema. Eso es muy preocupante porque en cierta forma creo que tendríamos que investigar este tema. Yo en una oportunidad hablé con el presidente del directorio y el presidente del directorio ha dicho que yo tengo que respetar al director, pero yo creo que el tema es, si en este caso, porque fíjese, el titular está diciendo que ya se ha ejecutado. Imagínense, las ministras, yo le doy la razón, la crítica que puede tener la ministra, que yo me sienta ya excomulgado es una cuestión que me afecta en mi vida. ¿Cómo es una excomunión? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuántos pasos tiene el proceso? Cuéntame. No, en cierta forma tiene que haber una investigación profunda. La conferencia o todos los obispos nombran seguramente un equipo, porque estos casos no se han dado en nuestro país, son muy raros. Lo que sí puede llegar inclusive hasta Roma algún proceso, pero ciertamente tiene que haber una investigación, tiene que ver el grado de afecto, el grado de inclusión, es decir, datos concretos, y después tienen que dar un dictamen y hacerle conocer. Pero la persona también tiene derecho a defenderse. En este caso no ha habido nada, ni siquiera se ha pensado. Lo que sí, los obispos, en algún momento también Monseñor Juárez, porque también hay dos personas que le han atacado a Monseñor Juárez con sus editoriales en la Página 7, y Monseñor Juárez hacía mención de la persona católica que infringe en este caso. Porque si yo soy católico, yo tengo que respetar las normas morales y lo que dice el derecho. El derecho dice en el caso de que una persona puede estar ahí, cuando ayuda, cuando participa, puede incurrir. Y el derecho es más fuerte, es la sentencia, es directo. Entonces, pero tiene que haber una investigación. Pero por eso dijo que, por favor, los ministros que se hagan asesorar por algún sacerdote. Es decir, había una idea de que es necesario entender el tema. Me voy a la pantalla táctil de No Mentirás, vamos a ver lo que está diciendo el Soberano. Un tema polémico, el aborto. De hecho, es un tema que da para muchas opiniones normalmente enfrentadas. Algunas moralistas, otras de otra consideración. Veamos, por favor, qué provoca en el Soberano. Desde Cuevo dice, no al aborto. Me parece bien que estos señores que piensan diferente hayan sido excomulgados. Desde La Paz nos escribe Karen, el aborto no tiene perdón de Dios. Desde Cochabamba, ¿qué es lo que dicen? Debe existir una sanción para el hombre que embaraza y obliga a abortar. Desde Sucre nos escribe Daniela, el aborto es pecado y no puede ser aceptado dentro de la sociedad. Desde Santa Cruz, me parece bien que los hayan excomulgados, no creen en Dios, ellos creen que tienen derecho sobre una vida. Gabriela nos escribe desde La Paz, prácticamente es un pecado y no tiene perdón de Dios. Tenemos más mensajes
Desde Cochabamba, el aborto es un pecado que no tiene perdón y es un delito. Desde Santa Cruz, es claro que es un pecado mortal. Quien aborte no debería tener cara para poder salir a la calle. Desde La Paz, otro mensaje nos dice, tenemos un Dios de amor. Eso no quiere decir que sea paternalista. Tenemos un Padre que es justo en todos los sentidos. Estamos en contacto telefónico con el director del diario Página 7, Raúl Peñaranda. Buenas noches. Buenas noches, Jimena, mucho gusto. Bueno, Raúl, ¿qué fue lo que pasó? Por favor, ¿cuál es la posición del diario Página 7 con respecto a este revuelo que se ha levantado hoy? Jimena, nosotros hemos publicado la declaración del secretario general de la Conferencia Episcopal, en la que él hace una serie de declaraciones en las que señala que los 4 ministros que han respaldado la legalización del aborto no pueden comulgar, no pueden acercarse a la comunión, a recibir el cuerpo de Cristo, eso es textual. Dice, no pueden acercarse a la Eucaristía durante la misa. Ese pecado, el de la legalización del aborto, se castiga con la excomunión, y por lo tanto esos ministros no pueden comer el cuerpo de Cristo. Nosotros atribuimos o nosotros inferimos que si el secretario general de la Conferencia Episcopal decía las declaraciones que acabo de leer y que no pueden comulgar, significaba que habían sido excomulgados. Pero efectivamente la Conferencia Episcopal hoy día nos informa de que para hacer ese procedimiento es un procedimiento muy largo, con unas fases, unas etapas muy establecidas, y que por lo tanto que el secretario general de la Conferencia Episcopal haya dicho esto, que no pueden que no pueden comulgar estos 4 ministros, no habrían sido excomulgados, porque para eso se necesita más que una declaración, aunque sea del secretario general de la Conferencia Episcopal. Se necesita más que una declaración de él, se necesita un proceso, y claramente ese proceso no ha habido, y por lo tanto la inferencia que hemos hecho no es correcta. Pero no es la noticia como tal que está correcta, sino más bien creo yo que lo que es equivocado es el titular de la noticia. Porque como he leído, efectivamente el secretario general de la conferencia dice que no pueden comulgar, no pueden ir a la Eucaristía, no pueden recibir el cuerpo de Cristo, y ese es un pecado, el haber apoyado el aborto, lo dice. Pero por una simple declaración no se produce el proceso de excomulgar a alguien. Bueno, esta es la posición entonces de Página 7, tienen la declaración, pero la inferencia que se hizo para el titular, dice su director, no es la correcta. Don Juan León, un criterio, por favor, sobre lo que acabamos de escuchar del director de Página 7. Sí, me parece correcto el que el director de Página 7 reconozca que han cometido un error en el titular. Creo que el errar es humano y que es muy noble el reconocer que se ha cometido un error. Un error lamentable porque han hecho una inferencia, han hecho una interpretación de lo que dijo el secretario de la Conferencia Episcopal. Pero yo creo que a partir de esta explicación el diario Página 7 tendrá que dirigirse en su edición probablemente de mañana a sus lectores explicando exactamente qué ocurrió y con total transparencia y con total honestidad, porque lo más importante y lo más preciado que tiene un medio de comunicación es su independencia, su objetividad y sobre todo la credibilidad que debe preservar entre sus lectores. Bueno, y también es algo que se enseña en las universidades, ¿no? Admitir un error no es señal de debilidad, sino de fortaleza, don Juan León. Exactamente. Yo creo que el errar es humano, todos cometemos errores, lo digno es reconocer los errores y sobre todo es enmendar y aprender de esos errores.
Los diarios más importantes del mundo dedican no una columna, ni media página, ni un cuarto, muchas veces una página entera a la fe de ratas, don Juan León, es decir, a contarle a sus lectores las fallas que tuvieron en la edición del día anterior. Entonces, que esto puede ocurrir también tiene algo de saludable, ¿no? Exactamente, ese es un principio elemental de ética, es un principio elemental de honestidad, pero sobre todo es un principio fundamental de confianza en la inteligencia de los lectores. La gente, cuando se le explica con claridad el porqué de un error, entiende y seguramente perdona. Bien, ¿qué dice el padre Guillermo Siles sobre lo que ha dicho el director de Página 7? Bueno, creo que efectivamente reconoce, puede darse en la práctica. Él dice que el arte del periodista es la interpretación de la noticia, y creo que es evidente que tenía que haber sido un titular diferente, pero un titular que no afecte, porque yo cuando he leído me asusté porque fui a buscar el decreto donde había, no había. Es decir, a mí me ha afectado personalmente porque sinceramente ha creado un conflicto interno con el gobierno, porque hay mucha gente que se ha pronunciado pero negativamente de la Iglesia, cuando la imagen, es el proceso de discusión que se está dando en el país, quiere tener un poco más abierto, de respeto sobre todo sobre las opiniones. Entonces creo que esta idea que plantea el director, creo que es reconocer abiertamente, pero en cierta forma yo preguntaría también al director si efectivamente el periódico apoya la despenalización como tal, porque... Permítame, vamos a darle la palabra a don Raúl Peñaranda. Raúl, por favor. La posición del periódico, dice el padre Guillermo Siles, ¿a favor o en contra de la despenalización? El periódico se conforma en dos secciones importantes. Una es la sección de opinión, donde se escriben los editoriales. Y efectivamente la posición editorial del periódico, que es pública porque ha salido justamente en forma de editorial, es que nosotros consideramos que la mujer es quien debe decidir qué es lo mejor en el caso de un embarazo, y que no debería decidir el Estado, sino que cada mujer en el momento de un embarazo, si deseara interrumpir el embarazo, nosotros hemos dicho que esa mujer debería tener el derecho. En una palabra, favorecemos la despenalización, pero desde el punto de vista de una decisión que venga en cada caso y en cada, por supuesto, en cada mujer. Eso es lo que hemos dicho. Pero esa posición editorial no afecta la sección informativa. En la sección informativa hemos dado amplio espacio a la visión de la Iglesia, en la que donde se establece que la Iglesia rechaza el aborto. Habría que ver que la opinión editorial no afecta a la parte informativa. En la parte informativa hemos tenido opiniones de un sector de la sociedad y de otro de forma pluralista, diversa, dándole voz a muchos sectores para hablar de este tema. Está bien, padre, ya tiene la respuesta que quería. Bueno, seguiremos, porque yo tengo exactamente mi opinión de hoy día era esa. Como yo hice el seguimiento a su línea editorial, yo hoy día veo un titular así, yo digo, así como lo dijo él, que se han dejado, han inferido, han concluido, pues yo también he concluido. La página 7 tiene una posición abierta de la despenalización. Bueno, padre, pero está en los editoriales, ¿no? No, es decir, hoy día yo leo la noticia, o sea, ya veo en el cuerpo un reportaje y con el titular ese, imagínate, o sea, yo he deducido, he inferido la misma situación, o sea, creo que tiene que clarificar también esta posición, porque es evidente, la línea editorial puede tener una línea, pero las noticias hay que respetarlas, ¿no? Porque esto es inducir a la opinión pública. ¿Su inferencia ha estado correcta? Bueno, ahora con la explicación, no, pero es que el titular como estaba, sí, evidentemente a mí me ha afectado, porque dije, el periódico ha tomado posición y ahora ya sabemos para dónde va. Esa explicación que lo da esta noche ayuda a entender un poco más. Muy bien, muchísimas gracias, padre. Gracias, director de Página 7, don Raúl Peñaranda.
Muchísimas gracias, Jimena. Buenas noches, don Juan León. Gracias por estar esta noche en No Mentiras. Gracias, Jimena, y perdón por el error con el nombre. No se preocupe. Aquí todo el mundo ha aceptado sus errores esta noche. Es así. Me voy con lo que está diciendo el soberano en la pantalla táctil.